Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas un día más a Movimiento Galimplant. Hoy el número 65 ya. Para ello, pues tenemos aquí a un amigo conocido que ya estuvo con nosotros en otras ocasiones, el doctor Pepe Martín, que nos viene a hablar de protocolos y tips para la prótesis sobre implantes. Creo que ya no necesita presentación porque, como ya os he dicho, ha estado con nosotros en numerosas ocasiones, siempre se presta, siempre que le pedimos que venga pues a transmitir sus conocimientos. Entonces, bueno, él, por decir así algún dato, ha estudiado odontología en la Universidad Internacional de Cataluña, tiene un máster de odontología restauradora y estética también en la Universidad Internacional de Cataluña, además de muchas otras formaciones. Os animo a que disfruten de este webinar y bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y mucha suerte. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Como siempre, gracias a Galimplan por contar conmigo y gracias a los oyentes que nos están escuchando esta noche por, bueno, dedicar un ratito de su tiempo entre semana. Es complicado a veces compaginar, entonces os agradezco muchísimo que estéis hoy aquí. Entonces, evidentemente no se puede cubrir las prótesis sobre implantes en media hora, pero sí que me gustaría que, ya que es un formato tan corto, pues os llevéis algunas claves o algunos trucos que yo creo que son importantes, ¿no? Que podemos realizar todos sin grandes esfuerzos a partir de mañana y que lo más importante es eso, que se pueda reproducir y que sea efectivo. Entonces, vamos a empezar por lo que para mí son las tres grandes claves de la prótesis sobre implantes. Los tres pilares fundamentales, nunca mejor dicho, porque lo principal es que contemos con un buen anclaje a través de nuestro implante. Este implante tiene que estar colocado de manera subcrestal, ¿no? Y contar con un pilar intermedio. También esta prótesis tiene que estar circundada por un tejido en cantidad y calidad que le compete un sellado biológico alrededor de este pilar y es lo que nos dará estabilidad en nuestra prótesis sobre implantes y una prótesis atornillada que es el fin, ¿no? Al final de la colocación del implante, que sea funcional, estética y que respete los parámetros biológicos. Hoy nos vamos a centrar en esta última parte, pero hay que tener claro que sin las otras, cualquier cosa que hagamos, por muy bien hecha que esté, no va a durar. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues lo más importante en odontología, el diagnóstico. Tenemos que tener una buena planificación. A veces se separa función y estética, para mí van de la mano, no puede haber función sin estética y viceversa. Y para conseguir este objetivo tenemos que saber dónde van a estar colocados nuestros dientes. El fin último de la implantología y de la prótesis sobre implantes es reponer piezas ausentes. Y por donde tenemos que empezar siempre es planificando dónde van a ir, qué forma van a tener, qué extensión, qué anchura, altura, etcétera. Y en función de la posición de esos dientes se colocará el implante en una posición tridimensional correcta y de acorde, pero todo premeditado. Cuando tú colocas un implante simplemente guiándote por si el paciente presenta cantidad suficiente de hueso para colocar un implante, lo que harás en tu prótesis sobre implante será improvisación. Lo que tenemos que contar es con una planificación previa de dónde va a ir nuestro diente para saber dónde tiene que colocarse el implante. Entonces, ¿qué escenario nos podemos encontrar cuando tenemos que planificar dónde van a ir los dientes en una rehabilitación sobre implantes? Pues tenemos tres escenarios. Tenemos un paciente parcialmente dentro, ¿no? Que conserva la mayoría de sus dientes, que la manera de planificar dónde van estos dientes será mediante un encerado, analógico o digital. El caso de aquel paciente que va a ser un futuro dentro, es decir, que el paciente que conserva gran parte de sus dientes, pero por las razones que sean, van a ser extraídos en su totalidad y va a convertirse en un paciente edento. En estos casos, se puede hacer o un encerado o una prueba de dientes. Todo eso va a depender de la cantidad de dientes que aún conserve el paciente. Y otro caso es un paciente edéntulo o prácticamente edéntulo que lo que haremos será una prueba de dientes. El objetivo al final, tanto del encerado como de la prueba de dientes, es
colocar los dientes en el espacio, saber dónde van a ir para así poder colocar nuestros implantes. La diferencia es que cuando hacemos una prueba de dientes, aparte de reponer dientes, normalmente comparamos también los grosores de tejido blando, tejido duro que ese paciente ha perdido porque normalmente presentan una mayor reabsorción. Este encerado no solo nos sirve para planificar dónde va a ir nuestro implante, también nos ayudará para todas las fases del desarrollo de la prótesis, como la colocación, la guía, la provisionalización inmediata o tardía y, finalmente, la forma que tendrá nuestra futura prótesis. Antiguamente, esta planificación era complicada, laboriosa, porque requería de tener modelos, duplicarlos, hacer pruebas radiológicas, colocarlo, y esta manera era muy laboriosa y no era tan predecible como es a día de hoy. A día de hoy contamos con herramientas digitales que la irrupción de la odontología digital muchas veces se centra en otras cosas, pero para mí lo principal es la capacidad diagnóstica que nos permite la odontología digital. Ahora planificar la colocación de un implante, una vez, este vídeo lo veis en tiempo real, una vez que nosotros tenemos alineados un CBCT con un STL mediante el software gratuito de Galimplant de 3D Exacto, realmente colocar un implante sencillo en el espacio, planificar la futura prótesis, lleva 5 minutos. Entonces, yo creo que ahora ya no hay excusa, yo creo que es súper sencillo realmente tomar una impresión, un escaneado de ese paciente, digitalizarlo y superponerlo con el CBCT. Evidentemente, CBCT es indispensable para así poder tener una previsibilidad de los elementos que yo voy a necesitar para mi prótesis sobre implantes. Con esta planificación, aparte, podemos hacer guías. Estas son fresadas, pero hoy en día se pueden hacer guías impresas 3D de una manera súper eficiente. Entonces, vamos a ver estos escenarios por separado y vamos a ver algunos trucos, algunas cosas que yo creo que son importantes para realizar cada uno de los casos. Entonces, cuando nos enfrentamos a un caso de un paciente que es dentado, los factores más críticos a tener en cuenta son el margen gingival, dónde está posicionado, más coronal al mismo nivel, más apical, y la cantidad de tejido que tengo alrededor de mi implante. También tengo que pensar en la tamaño y posición de ese diente, tengo el espacio equivalente al diente adyacente, no, cómo está en relación al antagonista y cómo confluyen, sobre todo en el sector anterior, con el resto de los dientes que componen la sonrisa del paciente. Entonces, una cosa que hay que tener sí o sí, indispensable, a día de hoy, en la prótesis sobre implantes, es esta imagen. Nosotros tenemos que generar un perfil de emergencia que sea compatible con el perfil de los dientes circundantes del paciente. No podemos dejar crestas cicatrizadas, no podemos tener perfiles planos, por dos razones. Por estabilidad a largo plazo de nuestro implante, este sellado biológico alrededor del pilar, nuestro perfil de emergencia, es lo que realmente dará nuestra estabilidad a largo plazo a nuestra prótesis sobre implantes, y otra razón es por estética. Un diente sin un perfil de emergencia nunca puede ser un diente estéticamente correcto, porque no imitará al diente natural, que al final es el objetivo de la implantología, reponer dientes de la manera más natural posible. Como veis aquí, todos los perfiles tienen un pilar, salvo estos dos, el primero y el último. Siempre hay que poner pilar. Los dos únicos casos en los que yo creo o entiendo que no se debe poner pilar es cuando vamos a usar un pilar para tornillo dinámico que vaya directo a implante. Esto solo tiene que ser en casos en los cuales necesitamos un desplazamiento amplio de la chimenea. Normalmente suele ser en colocación de implantes inmediatos post-extracción, ¿no? Que a veces para poder encontrar estabilidad primaria, la emergencia de la chimenea sale por incisal y si queremos tener un desplazamiento amplio de la chimenea tiene que ser con este pilar directo implante dinámico o en algunos casos en los incisivos inferiores porque tienen aperturas tan estrechas que la colocación de un pilar puede causar
alguna reabsorción ósea, pero si no hay riesgo de causar reabsorción ósea, sin problema se puede usar un pilar. La manera de obtener estos perfiles siempre es, con el doctor Murillo, preservar lo que el paciente ya tiene, que es la colocación inmediata del implante tras la extracción y la provisionalización inmediata. Es la manera más fácil de conseguir perfiles de emergencia. En casos de crestas ya cicatrizadas, tiene que ser mediante provisionales, ¿no? O tapones de cicatrización personalizados. Y esto tiene que ser de lo que hablamos del principio. Yo necesito tener un encerado para saber cuál va a ser el perfil de ese paciente. Si no puedo tener el encerado, por lo que sea, y no puedo obtener el contorno natural de un diente, un truco, ¿no? Una manera de hacerlo es tomar una impresión, vaciarla en yeso sin silicona y trazar unas líneas. Como veis aquí, las líneas en una vista oclusal tienen que seguir las providencias del paciente y después trazar una línea en el medio de la papila. Y con un bisturí, ¿no? Por eso tiene que ser en yeso, se van recortando los excesos hasta ganar la concavidad hasta el pilar y así se fabrica un pilar de cicatrización personalizado de una manera muy sencilla. Como vemos en este caso, para ver un ejemplo de estas claves, ¿no? Tenemos que, antes de colocar el implante, pararnos a pensar qué tamaño va a tener este diente, dónde están los márgenes gingivales, dónde están los márgenes gingivales de los dientes adyacentes. Entonces, si hacemos un pequeño encerado virtual, rápido, ¿no? En 2D, vemos que si yo coloco el implante, porque hay hueso, y coloco el diente tal cual, pues voy a tener un problema de que ese diente me va a quedar más estrecho que el número 11. El 21 va a ser más estrecho que el 11, entonces voy a tener un problema. Claro, tú si esto no lo planificas con antelación, no haces un encerado, no haces una planificación, te vas a encontrar con que en el momento que tú mandes al laboratorio y te mande el diente, veas que es más estrecho y después vas a tener un problema con el paciente, porque ya hay que hacer tratamientos a mayores para solucionar este problema. En cambio, si lo haces de una manera previa, todo esto está planificado y explicado y evitas este problema. Entonces aquí nos damos cuenta de que el 22 está más largo, de que hay que subir todos los márgenes gingivales de los centrales para que estén equidistantes con los de los laterales y que tengo que recortar un poco del diente número 11 para que el 21 sea simétrico. Analizamos el color, vemos que también es incorrecto, entonces hacemos nuestro encerado. Hoy en día, evidentemente, de manera digital es mucho más sencillo, pero bueno, a mí me gusta mucho, eso ya es hobby, encerar de manera analógica. Entonces, aparte de la forma, aquí vemos un problema. Vemos que donde va a ser colocado nuestro implante tenemos un déficit de volumen a nivel vestibular. Entonces, si yo quiero darle emergencia natural al diente, como aparece ahí en el encerado, veo que necesito ganar tejido de alguna manera. Entonces, en este caso, como el margen que yo tenía de mi implante, la cresta cicatrizada, estaba más coronal de que el margen que yo necesitaba, simplemente con un poco de moldeamiento a través de un provisional que se sacó del encerado, voy empujando este tejido hacia vestibular, consiguiendo el perfil y el volumen que yo necesito para imitar al diente adyacente. ¿Qué pasa? Este artículo de Blasi determinó que lo que es más lógico, no se puede moldear algo que no tienes. Para poder hacer este moldeamiento de los tejidos, lo que necesitamos es un mínimo de grosor. ¿Cuál es este mínimo? Pues al menos 2 milímetros de grosor de encía. Si yo no tengo 2 milímetros de grosor de encía, lo que necesito es un injerto de tejido conectivo. Si yo quiero conseguir estos perfiles naturales. Entonces, es aquí, simplemente se realizaron unas carillas para compensar esas discrepancias de volumen que teníamos. Se hizo una impresión copiando el perfil de emergencia que habíamos obtenido. De nada sirve trabajarse un perfil de emergencia si después yo no consigo copiarlo o retransmitírselo al laboratorio.
Y con esto se realizó las carillas y la corona, faltaría hacer el pequeño alargamiento gingivectomía del 11 y listo. Pero todo esto fue planificado con antelación, no fue improvisado, porque si de repente al paciente hay que explicarle que necesita hacerse unas carillas una vez ya colocado el implante y demás, lo que estamos es improvisando. De esta manera lo que estamos es planificando. Vamos a ver el caso de un futuro edéntulo, ¿no? Este caso para mí es el más complicado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros planificamos los casos, tanto en parcialmente dentados como los edéntulos, los tratamientos suelen ser aditivos. Es decir, lo que yo voy a hacer es reponer dientes y esto se puede probar antes de hacer nada de manera muy sencilla. En el caso de los futuros edéntulos suelen ser casos sustractivos, es decir, para poder yo comprobar que mi planificación es correcta, haber modificado o sacado esos dientes. Y como ya decía antes, si se hace un encerado, se hace una prueba de dientes, se determinará de lo correctos que estén esos dientes o de la cantidad de dientes que haya presentes, lo que venga mejor en función de cada caso. En este caso, un paciente periodontal, se le van a extraer todos los dientes, no me voy a detener mucho en esto. Entonces, esto es un artículo que para mí explica muy bien qué tipo de prótesis o qué problemas nos podemos enfrentar según de los factores intraestralares que tiene un paciente, ¿no? En este caso, pues, como tiene una pérdida moderada de tejido, sería un implant clase 2, es decir, que hay que reponer dientes y encías, porque una vez extrayamos estos dientes periodontales va a haber una mayor reabsorción, entonces no solo voy a perder dientes, sino tendré que reponer dientes y encías. Entonces se montaron los modelos en articulador y se procedió a hacer el encerado. Y mediante ese encerado yo planifico la colocación de mis implantes. No puedo planificar la colocación de los implantes en base a los dientes que tiene el paciente. Tengo que planificar la colocación de mis implantes en función de dónde van a estar los dientes en el futuro, en función de la futura prótesis. Yo primero planifico la futura prótesis para saber dónde tienen que ir mis implantes para poder realizar la prótesis que yo quiero y que yo he planificado. De esa planificación también se hicieron las férulas quirúrgicas y lo que me permite esta planificación mediante 3D exacto, una planificación digital, es si yo sé dónde van a ir mis implantes, sé qué dientes tengo que extraer y cuáles pueden quedarse. ¿Y esto para qué sirve? Primero y más importante, para que la férula que yo voy a realizar sea dentosoportada. Las férulas impresas o fresadas dentosoportadas siempre van a ser mucho más exactas y mucho más precisas que las que se apoyan sobre hueso o mucosa. Si yo extraigo todos los dientes y empiezo a colocar implantes, he perdido soporte. Otra cosa muy importante es la provisionalización. Si yo puedo dejar dientes, puedo usar esos dientes para hacer un provisional y que el paciente vaya el tiempo de curación de los implantes con una prótesis fija, cosa que los pacientes agradecen mucho más que tener una prótesis chancletera que molesta, no ajusta, impacta sobre los implantes. Todos sabemos los problemas que tienen este tipo de prótesis. Pero se provisionalizó el caso y una cosa muy importante a tener en cuenta cuando realizamos prótesis múltiples es que tenemos que hacer pruebas de pasividad fiables. No sirven plásticos, no sirven resinas, no sirven ninguna clase de acrílico, tienen que ser materiales rígidos, ¿no? El gol estándar a día de hoy es que el laboratorio nos fabrique una barra fresada en aluminio para comprobar la pasividad, pero os voy a dar un truco, ¿no? Que desarrolló una técnica, unos compañeros míos de la facultad, que es hacer una llave de verificación de yeso. Si no, por el motivo que sea, el laboratorio no nos la mandó, no la pedimos, no la queremos pagar o lo que sea, una manera de hacer una llave de verificación válida aparte del aluminio es el yeso. El yeso es muy duro, pero es quebradizo. Entonces, si tú haces una llave de verificación de yeso, en el momento que tú atornilles y alguno de los implantes no tenga pasividad, parte. Como en este caso, se atornilló y vemos que no hay ninguna fractura del yeso. Eso es decir, que es un caso con total pasividad, ¿no? Y se terminó el caso. No vamos a detenernos en los procesos que todo el mundo conoce. Vamos a ver ahora el caso de los totalmente edentos, ¿no?
totalmente déntulos, lo que tenemos es que hacer una prueba de dientes. Son pacientes que normalmente ya tienen absorciones más grandes, entonces no solo tenemos que valorar la posición de nuestros dientes, sino la relación de estos dientes con los tejidos duros y con los tejidos blandos. Aparte de todos los requisitos de estabilidad que comentábamos antes, tenemos que tener otros factores en cuenta. El primero sería la dimensión vertical, cuánto espacio tengo, cuánto espacio quiero darle. El soporte labial, que para mí es un factor muy clave, la oclusión de ese paciente y la relación entre las caras, la relación maxilar. Pues como ya decíamos antes, un requisito fundamental, sobre todo cuando hacemos dientes a tope, es decir, cuando no tenemos que hacer ningún incremento de encía rosa, es que tenemos que mantener, igual que las prótesis individuales, cada implante con su perfil de emergencia y también los pónticos que componen esa prótesis. Mi gran recomendación para los que ya no los estéis usando porque son bastante recientes es que uséis pilares anchos, los nuevos pilares anchos. Son tan buenos como los estrechos, pero por encima, para casos en los que tenemos varios implantes, ¿no? Su amplitud nos permite corregir hasta 40 grados de discrepancia, ¿no? Porque a veces por la propia reabsorción del maxilar, inevitablemente, tenemos una discrepancia entre los implantes anteriores y los implantes posteriores en angulación, y estos pilares nos solucionan los problemas sin necesidad de recurrir a pilares angulados que todos sabemos que son bastante engorrosos. Principalmente se utilizan en sector posterior, pero en casos que tengáis una mayor discrepancia se pueden usar tanto en anterior como en posterior. Entonces, otra gran pregunta cuando hacemos o planificamos prótesis sobre implantes de arcada completa. Hacemos una sobredentadura, hacemos una fija. Normalmente la gente lo ofrece como dos alternativas. Pues mira, tú te la puedes hacer fija o tú te la puedes hacer removible, es más barata, etc. Para mí no se puede escoger. Sí es cierto que hay casos en los que tú, un paciente, puedes hacerle tanto una sobredentadura como una prótesis fija, pero en la inmensa mayoría de los casos una tiene su indicación y otra tiene otra. Por ejemplo, los pacientes que tienen una gran cantidad de reborde alveolar, aun a pesar de haber perdido los dientes, tú no puedes hacer una sobredentadura. Inevitablemente ese paciente tendrá una sonrisa gengival, porque aparte del grosor que te ocupan los dientes, tú tienes que contar con el grosor que te ocupa el faldón. Y si aún tiene un proceso alveolar muy amplio, ese faldón inevitablemente se va a ver y eso es muy, muy inestético. O, por ejemplo, están los pacientes que tienen una gran pérdida del soporte labial. Estos pacientes no pueden llevar una prótesis fija. O les hacemos una gran regeneración a nivel anterior de hueso y encía, o ese paciente necesita algo para recuperar esa pérdida de encía. Este artículo está muy bien, es una especie de checklist que evalúa tanto factores intraorales como extraorales y nosotros nos permite ir marcando tics para ver si a nuestro paciente le va mejor hacer una sobredentadura o hacer una prótesis fija, porque ya os digo, para mí cada una tiene su indicación, no son opciones de tratamiento. Para mí, el factor más importante, aún así, para determinar si un paciente necesita una sobredentadura o necesita una prótesis fija es el soporte labial. Aquí vemos una paciente joven porque normalmente se atribuye las sobredentaduras a pacientes mayores, pacientes adultos. Vemos aquí una paciente joven de mediana edad, que veamos simplemente la prueba de dientes como el perfil cambia totalmente. La paciente, por su clase esquelética, de una clase 3 esquelética, al perder los dientes vemos un gran colapso del soporte labial, unas arrugas, un elongamiento de la nariz y simplemente con recuperar ese soporte labial vemos cómo se rejuvenece la cara. Recuperar este soporte labial es imposible sin un faldón y como ya sabemos, una prótesis fija no puede tener faldón por motivos higiénicos. Entonces, el único caso aquí indicado sería hacer una sobredentadura o, como ya he dicho, hacer una gran regeneración para después poder ponerle dientes fijos, pero el soporte labial lo ganaríamos
mediante la regeneración, no mediante la prótesis. Entonces, vamos a ver este caso de un entero total. Vemos un paciente con una prótesis antigua que se quiere reponer, dientes fijos. Entonces, la dimensión vertical y la relación interarcadas, la manera mejor y más fiable de conseguirlo es con un arco gótico, usando el Centrofix, Galimplant, un duplicado de las prótesis del paciente, se fija mediante acrílico, cera, lo que veáis, Centrofix, y simplemente se le pide al paciente que haga una serie de movimientos para que el arco gótico busque la relación céntrica del paciente. Si no partimos con un buen montaje de las arcadas del paciente, una buena relación interarcada, la prótesis que planifiquemos estará mal. La prótesis que planifiquemos desde el principio tiene que ir con los parámetros finales, porque si no, la planificación que haremos será incorrecta. ¿Ves? Así funciona, se marca la flecha y se centra el puntero y se fija. Cuando ya tenemos una relación correcta interarcada, aquí, a partir de aquí, planificamos nuestros dientes. Antes no, la posición que teníamos antigua del paciente era la incorrecta. Entonces, se montan los dientes y se hace la prueba de dientes y se valida en boca del paciente. Cuando ya vemos que es correcto, se duplica la prótesis. Para ello veis aquí el proceso, simplemente con una caja de prótesis y un par de bolas de silicona se duplican las prótesis. Y con estas prótesis duplicadas planificamos ya la colocación de nuestros implantes, no antes. Y también planificamos nuestra prótesis provisional y la figura quirúrgica. Se colocan los implantes, vamos a detener esta parte, y se aprovecha la prótesis para hacer la prótesis provisional. Una vez que todo comprobamos que todo está correcto y todo está integrado, volvemos a duplicar las prótesis, no simplemente guardamos la caja de ortodoncia en la que se duplicó. Y otro truco que os quiero enseñar es que estas prótesis duplicadas nos sirven perfectamente como impresión. Yo ya tengo una cubeta individual del paciente y tengo la relación interarcada con los dientes. Claro, si vais a usar el Centrofix tenéis que sacar los dientes, pero si yo ya tengo un buen montaje, un buen encaje del paciente y las prótesis son correctas y tienen todos los parámetros correctos, simplemente las utilizo y hago un rebase con silicona y hago los agujeros y después fijas los análogos a estos agujeros. Así tienes la ferulización, tienes la impresión de los tejidos blandos y tienes la relación interarcada. Otro truco que os quiero enseñar es cuando realicemos las pruebas de metal, es que normalmente el laboratorio nos envía las pruebas de metal sin ningún tipo de apoyo. Entonces, claro, tú la prueba de metal compruebas que los espacios estén bien, compruebas que el ajuste esté bien, pero claro, el problema cuando tenemos una arcada completa es que no tenemos ninguna clase de apoyo. Entonces, el laboratorio dice, cuando cierre que toque todo el metal. Esto es incorrecto, porque el articulador y la boca del paciente no es lo mismo. No hay una bisagra igual. Entonces, lo que podéis pedir al laboratorio es que os haga estos topes con resina, con el puntero a cero, para que cuando el paciente muerda, si estos topes coinciden, es que el montaje está bien. Si hay algún tope que no coincide, eso quiere decir que está mal montado y que tendremos que mandarle una nueva mordida al laboratorio para que termine estas prótesis, ¿no? Y bueno, y aquí vemos el caso terminado. Y nada, os dejo este QR para que cojáis la literatura que he empleado en esta charla. Sé que ha sido breve, a media hora que me habían comentado. Espero que, bueno, os hayáis llegado a casa algún truco o alguna referencia que os sea de utilidad. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos en este movimiento Galimplant número 65. Bueno, decirles a los oyentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat, si es que tienen alguna, porque yo creo que está todo muy claro, pero bueno, seguro que alguna por ahí puede haber. Entonces pueden hacer las preguntas y yo te las voy diciendo.
Mientras tanto, Perfecto. comentar que ya tenemos fecha para el movimiento Galimplant número 66, que lo impartirá de nuevo el doctor Santi Ferris, esa segunda parte que nos quedó pendiente, ya que impartió el anterior webinar y no le dio tiempo a rematar, y que será el día 21, el 21 de este mes. Y después tendremos el movimiento Galimplant número 67, que lo impartirá el doctor Jesús Pato Mourelo. Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta, Pepe. Bueno, espero que sea porque haya quedado todo claro. Yo creo que sí, creo que ha sido por eso, porque, bueno, la verdad que ha sido un webinar muy, muy enriquecedor para que ahora tenemos aquí alguna, pero no, nos dicen que muchas gracias. No es una pregunta, nos están dando las Bueno, gracias. Entonces, bueno, no nos queda otra que darte las gracias a ti también por compartir este tiempo con nosotros, por acompañarnos una noche más. Decirte que te esperamos muy pronto de nuevo, ¿vale? por supuesto, Que aquí cuando tienes queráis. tu casa abierta y que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues nada, nos despedimos así de Movimiento Galimplant número 65. Volvemos el día 21 de noviembre con el número 66 y os esperamos aquí de nuevo a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Buenas noches.